¿Alguna pregunta? ¿Por qué el imperfecto está entre paréntesis? Ok, eso está en paréntesis porque normalmente los otros maestros, vamos a decir, los otros gramáticas no ponen la forma imperfecta en la lista de los verbos. So, si usted va a usar otro autor para estudiar el griego, ellos normalmente no incluyen la forma del imperfecto. Y Bill Mounce lo hace para ayudar un poquito a ver, por ejemplo, para ver esta diferencia aquí entre el imperfecto y el aoristo. So es solamente para ayudar a nosotros saber bien cómo luce el imperfecto en comparación con el aoristo. Resumen, el aoristo indica una acción perfectiva que suele ocurrir en el pasado. Por ahora, debería traducirse con el pretérito simple indefinido del español. El griego tiene dos formas o dos maneras de formar el aoristo. No hay diferencia de significado entre ambas, solo su forma. Si una palabra tiene un segundo o un aoristo segundo, la raíz verbal probablemente se habrá modificado en la formación del tallo de presente. El tallo del segundo aoristo suele ser la raíz verbal sin modificar. Esto significa que la raíz del aoristo segundo suele tener una vocal diferente o un cambio consonántico que la diferencia de presente. Número 4. El aoristo segundo activo se forma usando un aumento, el tallo de segundo aoristo activo, una vocal conectora y sufijos activos secundarios. Número 5. El medio de aoristo segundo se forma con el aumento, el tallo activo de aoristo segundo, la vocal de conexión y los sufijos secundarios medios o pasivos. El aoristo segundo parece como el imperfecto, excepto que utiliza el tallo de aoristo segundo. Consejo: solo hay 9 verbos griegos en el Nuevo Testamento que usan raíces diferentes. Sin embargo, son verbos comunes. También hay solo otros 38 verbos que varían su vocal de un tallo a otro, y esos siguen los patrones que ya conocemos. So, uno de estos es de gnosko. So, el paradigma de gnosko en el aoristo es lo siguiente: primera persona singular, egnon; segunda persona singular, egnos; tercera, egno; primera persona plural, egnomen; segunda persona, egnota; y tercera persona, egnosan. So, lo que se ve aquí del verbo que conocer o saber, ¿no? Gnosko, se ve aquí la raíz de este verbo es gamma, nu, omega. Entonces se ve la raíz constante en todas sus en todas sus personas, tiene el aumento y el sufijo. Perdón, no se destacó aquí. ¿Ok? Pero la raíz, como es un aoristo segundo, utiliza la raíz de este verbo. Creo que van a ver algo de esto en esta semana de este verbo. ¿Ok? Dos cosas importantes aquí. Y primero es reconocer la raíz que es gamma, nu, omega. Entonces, si no se dan cuenta de esto, tal vez se confunden preguntando por qué todo es
con omega y después el sufijo personal. Pero lo que pasa es que en este caso, no, como el verbo termina en vocal, no es necesario una vocal de conexión. Y por eso entonces aparece en todo el verbo. Y de segunda cosa, la omega es tan fuerte, no importaba si había otro vocal ahí o no, la omega va a ser lo que se queda. Eso es un poquito interesante o importante de darse cuenta. Se podría esperar que el tercer plural de este verbo sea egnon. Recuerden que normalmente en la forma del imperfecto y del aoristo segundo, la primera persona singular y la tercera persona plural lucen iguales. Pero en este caso es egnosan. Pero esta forma nunca aparece en el Nuevo Testamento. Egnosan se usa en todos los casos 17 veces. So, recuerden que a veces la tercera persona plural usa san para su conjugación. Okay? So, eso es una cosa que solamente hay que memorizar, porque no pasa mucho, pero sí pasa. Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok, otra cosa aquí para que sepan. Ya sabes o sabemos que oida, ¿qué significa este verbo? ¿Recuerdan? Eh, Saber. de saber, pero más, creo que más de conocer. Pero sí, entre los dos, saber y conocer. Esta forma del verbo en realidad es un perfecto con significado del presente. ¿Okay? El perfecto es una acción que empezó en el pasado, pero tiene eficaz o la palabra que quiero, que tiene impacto, creo que va a ser mejor, hasta el día de hoy en que la persona está hablando. So, empezó en el pasado, tiene impacto hasta ahora. Eso es lo que significa el perfecto. So, oida en la realidad es la forma perfecta de este verbo, pero por su traducción lo vamos a traducir como un verbo presente. Esta forma, eden funciona como el imperfecto y aoristo de oida, pero en realidad es un pluscuamperfecto, lo que explica por qué sus formas son diferentes. Entonces aquí lo tiene el paradigma de este verbo que está funcionando como imperfecto o aoristo. Pregunta. Profesor Nathan, esa palabra griega oída, como dijo que mi hermano Jeremy, saber, conocer, va de la mano con ginosco y tiene que ver con conocimiento, se puede utilizar. Tiene más con la idea de entender, de saber, pero en el sentido más de entender. So, saber algo por entendimiento. Mientras que conozco más de saber o conocer como de datos, ¿no? Entiendo. Ok, la semana anterior aprendimos cómo conjugar el aoristo y futuro en el pasivo. ¿Cómo se conjuga un aoristo segundo? Pasivo. Okay. El ejemplo que vamos a usar es el verbo grafo. ¿Qué quiere decir grafo? Escrito. Escribo. Ajá. Lo interesante de este verbo es que no hay diferencia entre el tallo de presente y aoristo. Ese es el paradigma de aoristo segundo pasivo de grafo. So, el aoristo segundo pasivo, el graphen, el graphes, perdón, el grafe, el graphemen, el grafite y una vez más, el grafesan. Se ve esta la tercera persona plural diferente que la primera persona singular. Okay? So esto
es pasivo, quiere decir fui escrito, que eso es cuesta para entender cómo se va a usar esto como pasivo, ¿no? Normalmente se va a aparecer de esta forma, fue escrito, ¿ok? Segunda persona, fuiste escrito, fuimos escritos, fuiste, segunda persona plural, fuisteis escritos, ¿ok? El imperfecto, que quiere decir escribía, es égrafon. Segunda persona, escribías, égrafes. Tercera persona, égrafe o égrafen. Perdón, égrafen. Primera persona, plural, égrafamen. Okay. Segunda persona, plural, égrafete. Y tercera persona, plural, es égrafon. Okay. Hermano, una pregunta. Ajá. Eh, en el caso de la tercera persona, el plural, ¿siempre se le añade el sigma y el alfa en los irregulares, como para distinguirlo, o solamente son unos que otros verbos? El sigma alfa es una forma alternativa para la tercera persona plural del aoristo, segundo. So está usando como la forma normal, ¿no? Sigma alfa, que va a ser sigma alfa va a ser lo normal del aoristo de la tercera persona plural, pero lo que uno espera, si está siguiendo las reglas, va a ser esta forma. ¿Ok? So está usando, eso es como que ya está llegando, vamos a decir que ya la gente está aceptando la tercera persona normal y empleándolo en un verbo y forma del verbo que debe ser aoristo segundo, pero lo están empleando para la tercera persona, plural. Eso es lo interesante, para ponerlo positivo, de los idiomas que empiezan a mezclar las reglas. Okay. Profesor Nathan, Ajá. para sumar algo de lo que estaba hablando que mi hermano Jeremy, esa tercera persona, así que plural, en su traducción como está allí, que fueron escritos, se dice ellos, ellas fueron escritos. Sí, ellos, bueno, entonces debe ser esto, ¿no? Ellos fueron escritos, ellas fueron escritos. Ajá, Bueno, va a ser, si fue ellas, va a ser ellas fueron escritas. gracias. Igual aquí. Gracias, profesor. No, de nada. Okay. So, en el pasivo, a veces el tallo será lo mismo que el presente, a veces lo mismo que el aoristo activo y a veces será diferente para ambos. Entonces, es importante poder reconocer el morfema de tiempo y los sufijos personales utilizados en el aoristo pasivo. Okay. En el Nuevo Testamento hay solamente 32 palabras que ocurren en el aoristo pasivo y solamente 3 de ellas ocurren más de 50 veces. So ya Wow. hemos aprendido esas 3. Okay. So primero es la raíz apastel, que es de apastelo, que es el presente activo, y la forma aorista pasiva es apestalin. Grafo, lo que vimos ahora, grafo, y el aoristo pasivo es grafing, y hard, de jairo, que es haring. Entonces, lo que quiero que miren aquí, después vamos para los deponentes, pero si recuerden, el futuro pasivo usó el morfema de tiempo de theta, eta, sigma. So, el truco para nosotros es ver sigma y saber que es algo del futuro. El aoristo pasivo utiliza theta, eta, y el aoristo segundo usa eta. Okay, eso se va como, si ustedes lo quieren mirar, mientras que se va pasando
más lejos, se va reduciendo las letras, si lo puedo Sí. decir de esta manera. ¿Okay? Entonces, un futuro segundo pasivo. So, un futuro segundo es un verbo que va a utilizar la misma forma que el aoristo segundo usa para formar el futuro. Entonces, el futuro segundo se queda con la eta, que es el aoristo segundo, y por supuesto, entonces agrega la sigma para significar el futuro. Okay, so regresando aquí, se ve que todo esto termina en eta. So ve eta nu, eta sigma, eta sola, porque no hay sufijo de tercera persona singular. Okay. Eta, mu, epsilon, nu, eta, tau, epsilon, eta, sigma, alfa, nu. Okay. Se ve aquí la eta más los sufijos de esta columna aquí. Ok. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo importante es de ver, porque lo que va a pasar lo que vamos a estudiar en el futuro es que la eta se utiliza mucho para el subjuntivo. Entonces, lo importante es de ver eta más el sufijo de secundario, ¿no? Nu, sigma, menta, y normalmente va a ser nu de nuevo aquí, pero en este caso se usa san. So, el aoristo segundo pasivo tiene aumento, tallo del segundo, del aoristo segundo, morfema del tiempo que va a ser la eta, más el sufijo personal. Ok, entonces para formar el segundo futuro pasivo indicativo, entonces se usa tallo de aoristo pasivo sin aumento. ¿Por qué no hay aumento? Porque es un verbo del futuro. Okay. Morfema de tiempo, como es segundo, se queda con la eta y es futuro con la sigma. Vocal de conexión más los sufijos personal primario medio pasivo. So, el verbo de apastalo, entonces tenemos el futuro pasivo, apastalesamai. Okay. Fíjense que casi siempre va a usar acento en la eta. Okay. Seré enviado apastalese. Recuerden, lo mismo está pasando aquí, lo que vimos arriba con el sigma omicron, mai, psi, tai. Esta segunda persona singular, como la sigma está entre vocales, se pierde. Okay. So, esta sigma aquí es la sigma del morfema del tiempo. No es la sigma del sufijo. La tercera persona, apastalesetai, será enviado apastalesamatha, seremos enviados. Okay. Apastaleseste, seréis enviados, y apastalesantai, serán enviados. Okay. Esta parte, bueno, primeramente hago una pregunta. So, esto es futuro segundo pasivo, okay. Eta sigma, morfema del tiempo. Ok. Pasamos esto un poquito rápido, creo, cuando estudiamos los cuatro formas de los verbos, pero no creo que he dado esta explicación bien. So quiero sacar unos minutos aquí para esto de los verbos líquidos, okay, que son los verbos que terminan en lambda, mu, nu y ro. Okay. Lo voy a dejar que ustedes lean esto. Pero lo importante de estos verbos es, en los verbos líquidos, el morfema de tiempo es epsilon sigma. So, el verbo meno, ¿qué significa meno? Permanecer o quedarse.
Van a ver esto mucho en Juan 15, ¿no? Ustedes son, yo soy la vid de ustedes los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, ese es el verbo ahí, de meno. La raíz o tallo de futuro activo es men, en este caso del verbo tallo de tiempo o morfema del tiempo, perdón, epsilon sigma, vocal de conexión, sufijo personal, okay? So, lo que nosotros vamos a, perdón, se me fue aquí, este debe ser menesamen, porque es men más tallo, morfema de tiempo, vocal de conexión, el sufijo, pero como este sigma está entre vocales, se pierde y el epsilon y omicron forma un diptongo y entonces llegamos a la forma menumen para decir nosotros permanecemos, nosotros nos quedamos. Okay? So, un indicio bastante importante para saber que se perdió una letra es el acento circunflejo. Es importante reconocer esto para darse cuenta que lo que está, aunque luce, no se da cuenta que el sigma, vamos a decir, la única manera que ustedes saben que hay una sigma en eso es el acento circunflejo. So, como digo aquí, esta forma diferente de formar el futuro no afecta el significado del verbo, solo su forma. Okay? So, aquí tiene la forma del futuro, aquí, y se ve el circunflejo arriba del sufijo. So, meno, permaneceré, menéis, permanecerás, mené, permanecerá, ok. Todo eso es forma futuro. Mientras que si ustedes miran aquí el verbo poeo, que significa hago, ¿no? Forma, como es un verbo de contracción, tiene la misma forma en el presente que esos verbos líquidos tienen en el futuro. So aquí tengo la lista. Aquí es el futuro y aquí el presente. So ve que nada de eso tiene acento. Entonces lo mismo pasa con el medio de esos verbos. Una vez más, el epsilon sigma está entre vocales, se pierde y tiene el acento ahí. Entonces no voy a pasar esto exactamente todo aquí, lo pueden leer, pero esto es una copia de lo que estudiamos cuando sacamos esto de los diferentes tipos de verbo. Pero quise destacar esto Sí. porque se va a ver esto ya y quiero que reconocen la forma de los verbos líquidos, lo que hacen en el futuro. Si me dan unos minutos aquí, eso es lo que yo dije que vamos a mirar. Si ustedes miran un comentarista bueno, muchas veces van a ver que utilizan este tipo de palabras cuando están hablando o haciendo un comentario de un verbo en su tenso. Okay? So, por ejemplo, aquí dice, generalmente el aoristo considera una acción en su conjunto y no revela nada sobre su naturaleza precisa. Se llama constatativo. Okay? So, neve esta ployan, kai elfen esta haria Magadan. Entonces, entró en la barca y vino o fue a la región de Magdala. Okay? So, esto es, si alguien dice, esta forma es un aoristo constatativo, va a ser la manera que normalmente lo traducimos. Okay? Esto no significa que la acción no fuera un proceso. El escritor simplemente no nos lo dice. Este hecho ha sido ampliamente malinterpretado en debates populares. Alguien dirá que, dado que el verbo es aoristo, debe describir algo que ocurrió inmediatamente o de una vez por todas. Eso simplemente no es cierto. Y el ejemplo es,
evasilusan, meta tu Christu, Gilia, ete. Reinaron, ok, so la idea es que fue un punto. Reinaron con Cristo 1000 años. So, el punto es de que aunque Juan utiliza el aoristo, todavía el hecho puede durar mucho tiempo. Pero el punto importante es de darse cuenta que para Juan, él está solamente describiendo la acción, una acción completa, una acción terminada. Aunque fue 1000 años, fue un hecho. ¿Se entiende lo que está diciendo aquí? Porque uno podría decir, reinaban con Cristo, porque Juan está mirando lo que pasó, supuestamente no está en un sentido mirando el futuro, ¿no? Porque lo está describiendo lo que él vio. Él podría haber dicho reinaban, pero tiene otra vez otro significado. So, para Juan fue un hecho completo, terminado. Ok, entonces el punto de esta parte aquí es de darse cuenta de las maneras diferentes. Ok, so hablamos de esto un poquito la semana pasada. Otra cosa es el aoristo enfatiza el comienzo de una acción que se llama, entonces si se dice, eso es un aoristo ingresiva, quiere decir que es cuando empieza una acción. So el ejemplo es de que ha de Basileus orgiste y el rey se puso furioso. Esto es una cosa que empezó, una acción que empezó o llegó a ser. ¿Okay? El aoristo puede usarse para describir una verdad atemporal, que es gnómica. Aquí el significado temporal del aoristo desaparece por completo. Estos verbos se traducen a menudo al español con el tiempo presente. ¿Okay? Exerante, ha, hortas, kaita, athnas, exepesan. La hierba se seca y las flores se caen. ¿Okay? So se ve aquí que en el español está usando el tiempo presente, mientras que en el griego, ¿okay? Está eso está el aoristo pasivo, porque tiene theta, eta, ¿no? Y esto es el aoristo normal, pero en el español se traduce tiempo presente, ¿ok? So eso sería un aoristo gnómica, ¿ok? ¿Por qué se traduce en presente? Porque no diría la hierba se secó y las flores se cayeron. Porque es una cosa en el griego que pasa, ¿ok? Pero lo están para nosotros no decimos la hierba se seca, perdón, la hierba se secó, porque es una cosa que pasa constantemente. Si nosotros decimos la hierba se secó, no da la misma idea de lo que Pedro está diciendo en una cosa que pasa normalmente. Si yo digo la hierba se secó, usted no va a entenderlo de forma que pasa todos los años, todos los veranos, todos los otoños, que las flores se caen, ¿ok? Ok, hermano. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. entiendo. Entonces, lo que yo estoy diciendo, ahora, empezando con la pregunta que hizo al principio, ¿por qué usaron luego en vez de así que? Esto va a ser una cosa en que usted va a mirar esto. Al ver que es un aoristo pasivo, nosotros vamos a decir algo que como la hierba fue secada, ¿no? Va a ser como nosotros traducimos esto para seguir las reglas. Pero si usted me dice a mí, en su traducción, yo sé que este verbo es un verbo aoristo pasivo, pero yo creo que se está usando de forma gnómica y por eso lo voy a traducir al presente, ¿ok? Puede ser que no estoy de acuerdo con usted y su interpretación, pero me está diciendo por qué lo tradujo de esta manera.
entonces lo voy a aceptar. ¿Se entiende? Ok, entonces por esto se va a ver, eso es, como dije, en un comentario bueno, se va a empezar a ver estas cosas que el comentarista dice, por esto yo traduje tal versículo, tal verbo de esta manera, aunque es un verbo pasivo, yo creo que la idea es esto, y se saca algo diferente. Un ejemplo más y ya quiero regresar a una pregunta de la semana pasada. Dado que el tiempo es secundario al aspecto, el hablante griego puede incluso usar el aoristo para describir una acción que ocurrirá en el futuro. Eso se llama proléptico. Esto enfatiza la certeza de que el evento ocurrirá. Usted edikai osen, tutus kai etaxasen. Okay. Los que justificó, es como nosotros lo traducimos, ¿no? También a esos glorificó. Pero si ustedes miren esto, ¿ok? Esto es, y a los que justificó, también a esos glorificó. La idea es puesto en el pasado, pero nosotros no estamos glorificados todavía. Podemos decir que estamos justificados por la muerte de Cristo, pero todavía esperamos la glorificación. Pero Pablo está diciendo, esto es un acto tan seguro que voy a juntar la glorificación con la justificación en el pasado. En la mente de Dios ya esto pasó. Okay. Entonces, la semana pasada, Joel preguntó, porque estaba mirando, y entonces vio que el presente activo también da la idea del futuro. Y entonces yo me puse a pensar, yo estaba pensando en esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que a veces, sin darnos cuenta, porque es común para nosotros, hacemos lo mismo en inglés o español. Y yo me puse a pensar, usted sabe que su esposa está esperando por algo, pero se ha detenido por alguna razón y la esposa le llama y le dice, mira, ven para acá o ya te estoy esperando. Y ustedes dicen, ya voy, está usando forma presente, aunque se va a tardar media hora para hacer el acto del futuro. Y esto pasó en esta semana que el hijo mayor de nosotros estuvimos aquí, estuvimos esperando y mi esposo lo llamó y él dice, ya voy, y estaba a 5 minutos de la casa y tardó media hora para llegar. Ok, so está usando la forma presente, ok, pero es una cosa del futuro. So muchas veces nosotros hacemos lo mismo en inglés y español que se usa en esas cosas. Lo que pasa es que tan común para nosotros no nos damos cuenta que estamos usando la misma concepto. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta más para terminar la clase? Hermano, para el final del semestre nosotros vamos a hacer ese tipo de cosas, exégesis. Yo me acuerdo que la semana antepasada usted mencionó que nosotros íbamos a realizar, creo que era exégesis de Juan, la primera carta de Juan. Sí, vamos a traducir la primera, se me fue la palabra, carta de Juan. Y entonces también para poner como un papel de exégesis de cosas que han sacado por el griego, okay, usando por la gramática o lo que sea del griego, para decir, mira, por este concepto en el griego se puede destacar tal punto. De primera de Juan. Primera de Juan, sí, son como 100 y pico versículos. Entonces, lo que estoy pensando es
tal vez cada semana le puedo dar como 5 versículos. Puede ser que está un poquito regada porque quiero buscar verbos que conocemos los tiempos de esos verbos. Pero mientras que vamos aprendiendo los tiempos que faltan, se puede incluir otros versículos, pero ya al final del semestre tener esta carta traducida y entonces que dicen, como dije, un papel acerca de esto. Tengo que finalizar esto con David. Él está haciendo eso, le he dado este trabajo un poquito más a él y él puede dar más cosas que él va a esperar en el papel. Ok, ¿alguien quiere cerrar la clase en oración? Amén, hermano. Mi Señor Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tú nos has dado. Gracias. Gracias por mi hermano, gracias por mis compañeros. Ayúdanos a que podamos ser diligentes, Señor, a esforzarnos para ser hombres aprobados, Señor, y estudiar tu palabra para tu gloria, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.